Bienvenidos a este nuevo episodio de este programa Sociedad de Socorro en Acción. Y hoy hablaremos de una mujer de fe. ¿Pero qué es la fe? Fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas, nos dice en el libro de Alma en el capítulo 32. Es preciso aprender la verdad para incrementar la fe en Jesucristo. Debemos saber quién es Él. No podemos tener fe en Él si no sabemos nada de Él. No podemos tener fe en Él a menos que lo que sepamos de Él sea verdad. ¿Y por qué es importante aprender ideas verdaderas en cuanto a Jesucristo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. De este pasaje de las Escrituras aprendemos varias verdades en cuanto a la fe, que para agradar a Dios, primero debemos tener fe en Él. Segundo, debemos creer que Él existe. Y tercero, debemos creer que Él nos contestará cuando tratemos arduamente de conocerlo o de obtener su ayuda. Existen miles de historias de mujeres de una gran fe, una fe que logra crear milagros a causa de la fe en quien ellas creen. Muchas veces he estado rodeada de estas maravillosas mujeres. Les he escuchado sus experiencias de cómo a lo largo de su vida han sido bendecidas al poder creer en Jesucristo, aunque no lo hayan visto. Esa fe de ellas me ha invitado a que yo también pueda experimentar por mí mismo mis propias experiencias de fe. De la misma manera, hoy como ellas, mi fe en Jesucristo es real. Hoy, algunas de ellas han partido de este mundo terrenal y otras han visto partir a sus seres queridos. Y les he visto cómo su fe se ha mantenido firme aún en medio del dolor, la soledad y el abandono. Ejercer fe en Jesucristo es nuestra ancla más segura que jamás fallará, y gracias a este ejemplo de mujeres hermanas en Cristo, mi fe también ha sido fortalecida. Yo les animo, les invito a que siempre puedan encontrar oportunidades de compartir su testimonio, de hablar de esa fe tan grande que tienen en Jesucristo, que sea declarada. Hay muchas mujeres allí, quizá una amiga, una hermana, que esté deseando escuchar que hay esperanza y que no todo está perdido. El mundo nos necesita, queridas hermanitas. Necesita que alcemos nuestra voz y testifiquemos en lo que creemos. Necesita saber que Jesucristo puede sanarnos si venimos a Él. Les voy a contar una historia de fe. La hermana Sachiko J. de Nayoga, en Japón, relata la siguiente historia. Antes de que mi esposo y yo contrajéramos matrimonio, acordamos en que la iglesia era lo más importante de nuestra vida y que debíamos emplear nuestro tiempo y los talentos que tuviéramos a su servicio. Pero pronto nos dimos cuenta de que resultó mucho más fácil decirlo que hacerlo. Después de contraer matrimonio, mi esposo y yo tuvimos que mudarnos a un apartamento que quedaba bastante retirado del centro de reuniones. Iba en bicicleta hasta la estación ferroviaria, abordaba el tren que iba a la siguiente ciudad y después tomaba el ómnibus para llegar hasta la capilla, todo lo cual tomaba 1 hora y media. Y desde luego, si perdía el primer tren y tenía que esperar el siguiente, el viaje se alargaba más de 2 horas. A raíz de esa situación, al presidente de la rama se le hacía difícil darnos una asignación. Además, 3 meses después de casarnos, mi esposo enfermó gravemente y tuvo que estar internado en el hospital, de modo que yo me vi obligada a conseguir trabajo para sostenernos. Cada día, después del trabajo, iba al hospital a visitar a mi esposo y trataba de pasar por la capilla después, pero parecía que no había suficientes horas en el día. Todo eso me preocupaba y sabía que si viviésemos más cerca, me sería posible tener un llamamiento en la iglesia.
Sin embargo, las propiedades cercanas a la capilla eran sumamente caras y ni siquiera nos era posible alquilar un apartamento en esa zona tan exclusiva y mucho menos comprar una casa. Lógicamente, sabía que era imposible, pero en las Escrituras se enseña que si oramos siempre seremos escuchados. De modo que oré sin cesar. No sabía cómo el Señor podría contestar una petición tan imposible. Simplemente oré. Poco después, un tío que vivía a solo 13 minutos de la capilla decidió repentinamente mudarse y nos ofreció su hermosa casa. Supe que se había contestado mi oración. Nos sentíamos tan felices porque al fin podríamos trabajar en la iglesia. Para entonces, a mi esposo se le había dado el alta del hospital y pudimos asistir juntos a nuestras reuniones. Después de habernos mudado, la iglesia anunció los planes que se tenían que construir una capilla en Nagoya y todos comenzamos a trabajar arduamente con el fin de recaudar fondos para el fondo de construcción. Poco antes de eso, mi esposo decidió emprender su propio negocio, una panadería. Como teníamos muy poco dinero, usamos nuestros ahorros para comenzar el negocio y utilizamos mi sueldo mensual para vivir. No sabíamos de dónde sacar dinero para contribuir al fondo de construcción, especialmente porque yo me encontraba embarazada y no podría trabajar mucho tiempo más. Aunque el negocio de mi marido iba prosperando, no teníamos suficiente para vivir. Donar al fondo de construcción y prepararnos para recibir al bebé, pues trabajé lo suficiente para obtener mi aguinaldo y lo aparté para pagar los gastos de la llegada del bebé. Eso era todo el dinero que teníamos. Una noche, el presidente de la rama nos llamó y nos dijo que faltaba muy poco para completar el fondo de construcción y nos preguntó si podíamos ayudar. El único dinero de que disponíamos era para el bebé que pronto nacería. Y como era todo lo que teníamos, también era lo único que podíamos contribuir. Esa noche llevamos el dinero al presidente de la rama. Era exactamente la cantidad necesaria para completar la asignación que la rama haría la nueva capilla. Después de eso, no nos preocupamos de dónde obtendríamos el dinero para pagar los gastos de nuestro hijo. Sabíamos que el Señor nos ayudaría. Por supuesto, sentía cierta preocupación, pero cuando pensaba en ello, siempre me invadía un sentimiento de paz. Al mes siguiente, mi esposo fue contratado para un empleo de jornada completa, en la zona de Nagoya. Ni siquiera sabíamos que existiera ese trabajo. Con su nuevo sueldo, tendríamos lo suficiente para pagar las cuentas del hospital cuando naciera nuestro hijo. Dios dice que debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte y que después dejemos lo demás en sus manos. Yo sé que eso es verdad. Después de que la hermana J oró con fe para poder servir en la iglesia, ¿en qué forma bendijo el Señor a su familia? ¿En qué forma bendijo el Señor a los hermanos J al donar a la iglesia el dinero que tenían reservado para su bebé? La hermana J dio una buena descripción de lo que es la fe. El tener fe significa hacer lo que esté de nuestra parte para vivir los principios del Evangelio, aun cuando lógicamente parezca imposible. El Señor ha prometido que Él nos ayudará si hemos hecho todo lo que esté de nuestra parte y ejercemos esa fe. ¿Has pensado que Dios te creó para brillar? Y tú llevas las promesas del Padre en tu corazón. Quizás solo seas una luz en el cielo, pero eres capaz de iluminar un oscuro sendero. Haz tu estrella brillar, tu luz está buscando
todo lugar. Haz tu estrella brillar. Este mundo espera por la luz que tú puedes dar. Quizás no lo sientas, pero llevas divinidad en tu interior. Hay seres buscando tu faro de luz. Extiende tus rayos y así encontrarán sus caminos. Haz tu estrella brillar, tu luz está buscando en la oscuridad. Mira en ti, tu destino es irradiar y no te escondas más. Extiende tus obras en todo lugar. Haz tu estrella brillar. ¿Cómo puedo seguir aprendiendo de la fe y ejercitar esa fe de la cual muchos logran ver tantas bendiciones? Podemos saber la verdad por medio del estudio de las Escrituras, al ayunar, al orar, así como también al escuchar el testimonio de los demás. Sin embargo, el solo creer en la verdad no quiere decir que estemos ejercitando nuestra fe. Queridas hermanitas que me escuchan ahora, les invito a recibir las bendiciones que por nuestra falta de fe han sido retenidas y estarán ahí hasta que nosotras aprendamos a ejercer fe. Hay personas que creen que Jesús es nuestro Salvador y que el Evangelio es verdadero, pero no guardan sus mandamientos. Por lo tanto, esas personas no están ejercitando la fe. La fe requiere actividad. Si tenemos fe, confiaremos en que Jesucristo nos ayudará a encontrar las formas para vivir de acuerdo con sus mandamientos. ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy siendo una mujer de fe? Si estamos obedeciendo al Señor, aun cuando no entendamos lo que se nos pide, pero actuamos sin juzgar, confiando en Jesucristo, estamos siendo una mujer de fe. Si hoy hemos dejado de hacer las cosas más importantes como orar, leer las Escrituras, hemos dejado de hacer las noches de hogar, hemos dejado de hacer las cosas pequeñas y sencillas, entonces deberíamos preocuparnos. Nefi es un ejemplo de un joven que tuvo fe y confió en el Señor para que le ayudara a guardar los mandamientos. Por mandato del Señor, el padre de Nefi encomendó a él y a sus hermanos que regresaran para obtener los anales de sus antepasados, que estaban en posesión de Labán, un hombre poderoso e inicuo. Ellos temían a Labán en gran manera. ¿Y por qué estaba Nefi dispuesto a obedecer al Señor? En la actualidad hay muchos miembros de la iglesia, jóvenes y adultos, que tienen una fe semejante a la de Nefi. Nosotros también podemos mantener la fe viva mediante la obediencia. Podemos fortalecer nuestra fe por medio del ayuno y la oración, la lectura de las Escrituras, asistir a las reuniones de la iglesia y hacer las cosas que se nos piden hacer los líderes de la iglesia. Podemos mantener nuestra fe fuerte si no criticamos ni nos quejamos. Al criticar y quejarnos, debilita nuestra fe. La fe de cada uno de nosotros será probada. Es posible que pensemos que el Señor no se ha dado cuenta de nuestra fe y obediencia, o quizás pensemos que Él está muy lejos de nosotros, que no ha visto nuestras penas y que no contestará nuestras oraciones. Cuando lleguen esos momentos, será de mucha ayuda el darnos cuenta de que nuestra fe está siendo probada. Si perseveramos con paciencia y continuamos haciendo lo correcto,
Se nos dará la fortaleza para superar nuestras tribulaciones. Seremos recompensados por nuestra fe y obediencia. Moroni enseñó que fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Y el Señor dijo, es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Quiero compartirles otra historia de fe. Cuando llegan las pruebas que son tan desafiantes, tan dolorosas como la pérdida de un hijo a una edad temprana, cuando como madre esperamos seguir acompañando y siendo parte de la vida y progreso en la tierra de nuestros hijos, aún deseando estar en el cumplimiento de sus convenios eternos, celebrando sus logros. Sin embargo, los designios de Dios no son los nuestros, y vemos cómo la muerte llega de manera trágica, cruel e injusta por las decisiones de otros. Esta gran mujer, madre fiel, ha tenido que ejercer la fe en su Dios, el Señor Jesucristo. Ha tenido que confiar, aun cuando no encuentre respuestas en su momento de angustia. He podido ver cómo las oraciones de muchos hombres y mujeres de fe le han dado fortaleza en los momentos más devastadores para ella y su familia. He visto cómo la hermandad se suma para acompañar y sostener. La fe en Jesucristo le hace vivir confiada y sentir esperanza para despedir a su Hijo amado, para decirle nos volveremos a encontrar. Ella, una mujer de fe, confía en las promesas de Dios, confía en el plan de Dios. Ella deberá seguir adelante con la misma fe, creyendo en las promesas de Dios. Ella es un ejemplo de fe, así como muchas historias más que hay. Ustedes también lo son. Sigamos adelante con fe en Jesucristo, testifiquemos y seamos un modelo a seguir como mujeres de fe. Si hoy has perdido la fe por las circunstancias que hayas sido, te invito a acercarte a Cristo mediante una oración sincera y puedas pedirle que te ayude a volver a ser esa mujer de fe. Nada está perdido en Jesucristo. Siempre, siempre hay esperanza. Ahora quiero que determinen la forma en que van a fortalecer su fe. Les invito a que escriban en una hoja de papel las decisiones que ustedes van a tomar para ejercitar fe. Y durante la semana, lean las escrituras que se relacionen sobre la fe. El Señor les dará la fortaleza que necesitan para cumplir con su determinación. Manténgase firme en su decisión y determinación, y las bendiciones llegarán. Y muchas gracias por escucharnos en este programa de Sociedad de Socorro en Acción por Radio Abinadí. Y te invitamos a sintonizarnos desde las 7 de la noche para Chile y Venezuela y 6 de la tarde para Ecuador. Puedes ver los episodios anteriores en el canal de YouTube de Evidencia Sud Sin Fronteras.